mesa, dicen, es que o sitio nos sorte que ainda se puxo agora o gaiteiro, desde que a veces saiu. Ben, grazas por entrar en xa. Imos con bastante atraso, como todos poden mirar se consultan agora nos seus aparatos tecnolóxicos. Por tanto, pediríalle aos participantes da mesa que de ninguna maneira vayan máis alá de 20 minutos. Aínda así nos estamos comendo o que podía ser un tempo de coloquio que sempre é necesario, pero bueno, procuraremos que por lo menos queden 5 minutiños para máis urxente, de maneira que cheguemos a xantar a unha hora civilizada, ademais, con ocasión de poder estar aquí a hora establecida para a xornada de tarde, non? Non me vou estender nos currícula das 4 persoas que me acompañan na mesa, porque as teñen todos nas carpetas, só agradecer unha vez máis a súa disponibilidade para que puderamos compoñer a mesa como nos queríamos, non? Acompáñanos non solamente a Asociación de Fundacións, que xa non é a primeira vez que ela está aquí connosco, non? É dicir, xa nestas xornadas que falaba no principio da mañá, cando puxemos en marcha o informe das fundacións, Isabel Peñalosa foi unha das nosas ponentes, unha acompañante principal, xa coa experiencia que tiña daquela, imagina que teña agora despois de pasados tantos anos. Queríamos tamén que estivese presente alguén da Administración do Estado e, polo tanto, acompañanos Borja Álvarez, que lle agradezo tamén. Queríamos, naturalmente, que estivese alguén que participase desde a Xunta de Galicia, sobre todo desde a Consellería de Cultura e Turismo. Por tanto, grazas a Manuel Vila, que non hai moito tempo que están nestas tarefas, pero que, sin embargo, todos nos dixeron que sería a persoa adecuada. Tamén a Javier Larrañaga, porque, bueno, consonte unha práctica saudable que nos temos de compartir e de intercambiar experiencias e coñecemento, procuramos ter, cando se trata de asuntos deste tipo que poden corresponder a unha comunidade autónoma no ámbito das súas competencias, procuramos ter tamén sempre alguén que represente algunha das comunidades autónomas que poden ter unha práctica semellante á nosa ou da que, pola súa traxectoria, vemos que teñen experiencias positivas das que todos podemos aprender. Neste caso, é Euskadi que está representada nesta mesa. Non me estendo máis, teñen a palabra pola orde que está posta no programa. En primeiro lugar, Isabel Peñalosa, por favor, 20 minutos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, bos días. Agradecer al Consello la invitación, a concomitentes y a todos los presentes aquí, a este lado y al otro lado de la mesa, porque creo que ya, bueno, pues lo que hemos escuchado esta mañana nos da para debatir muchísimo. Han surgido muchas ideas muy interesantes y muchos puntos de vista que, bueno, pues a los que trataré de aludir en la intervención, aunque será breve y luego lo dejamos para la tarde, sino para el debate. Me gustaría también hablar en gallego, pero no lo voy a intentar porque voy a hacer el ridículo, a pesar de que estoy casada con un gallego, emigrado, pero con un gallego, y que yo a mi hijo le puse Rodrigo, pero es Roy. Es decir, yo Rodrigo ya solo le llamo cuando tengo que regañarle y le tengo que decir algo muy serio. Y sobre todo porque vengo todos los veranos a la Costa de la Morte y me ha encantado lo que ha presentado David Chipperfield. Yo le invitaría este verano a que venga a la Costa da Morte porque creo que podríamos compartir un montón de ideas, de proyectos, es decir, me he sentido muy reflejada y he compartido, bueno, pues pensamientos que él ha expresado aquí. Yo creo que muchas personas pues los hemos compartido antes, ¿no? Pero también le invitaría, y me gustaría empezar por ahí, incluso a venir a Madrid. Yo en mi calle estoy intentando que planten árboles, esto puede parecer una tontería, pero es tremendamente complicado hacer que un ayuntamiento plante 2 árboles. ¿Y por qué? Dices, bueno, el ser humano, los misterios del ser humano. No, da igual que utilices los canales de participación, da igual las firmas, incluso sin ser arquitecta te bajas un programa en el que tú ya pintas los árboles y cómo quedaría la calle. Y lo pintas porque, pues porque, bueno, plantar árboles podemos debatir aquí porque es bueno, pero para mí hay una razón que es estética.
Y yo creo en esto, y no soy filósofa tampoco, y no voy a elaborar sobre esa idea de nula ética sin estética. Y creo que un país que no tiene mucho sentido estético es difícil que aprecie la cultura, y creo que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? También creo, y he escuchado aquí, y yo creo que bueno, José María Arias me ha abierto un poco el camino, ¿no?, de lo que voy a explicar, aunque todo esto la verdad es que no lo había preparado, son reflexiones que surgen ahora, que es bueno participar en estos foros, y muchos participamos, incluso con Borja coincido en varios, y con otras personas nos vemos en distintos ámbitos, y la verdad es que todavía hay que crear muchas redes de colaboración y hay que crear mucha confianza. Yo creo que todavía hay una enorme desconfianza. Yo tengo que decir que me sigue sorprendiendo estar debatiendo sobre el mecenazgo y estar debatiendo en esta dualidad entre lo público y lo privado. Los dos son absolutamente necesarios y tanto puede distorsionar lo privado como lo público. Es decir, en algunos foros he escuchado que la financiación privada puede pervertir la cultura. ¿Por qué la pública no? Hace unos años, probablemente en los 80, el debate era ese, no era el de la financiación privada. Pero bueno, dicho esto, a mí me habían pedido que hablara sobre, y no voy a cambiar ahí el título de la intervención, sobre la contribución de las fundaciones al mecenazgo, ¿no? Y decía, bueno, pues ¿de qué hablo? Por una parte, pero esto a veces hay que decirlo porque a lo mejor no está tan asumido, para mí fundaciones y mecenazgo va intrínsecamente unido, es decir, si hablamos de mecenazgo, la figura o el vehículo por excelencia del mecenazgo o de la filantropía es la fundación, o al menos la fundación para los fines de interés general. Un patrimonio afecto a un fin de interés general, puede ser cultural, puede ser de otro tipo, pero de interés general. Pero quizá, bueno, pues he pensado, voy a explicar qué son las fundaciones y voy a lanzar algunas ideas sobre qué entendemos por mecenazgo o qué entendemos o tratamos de entender desde el sector fundacional por mecenazgo, entre otras cosas, para tratar de centrar un poco el debate que lleva produciéndose durante muchísimos años sobre el mecenazgo, porque hablamos de ley de mecenazgo, pero a veces estamos hablando de cosas distintas, aunque creamos que estamos hablando de lo mismo. El sector fundacional, y yo creo que esta sería la parte positiva, y cuando uno empieza con esto impresiona, y lo ha dicho José María Arias, el sector fundacional es un sector enorme. Todos tenemos en la cabeza, cuando hablamos del sector fundacional, las fundaciones que conocemos, pero es que en España hay 14.000 fundaciones registradas, activas 8.000, y fundaciones con empleo hay unas 5.000 fundaciones. Dicho sea de paso, estos datos efectivamente es muy difícil recabarlos, y es muy difícil recabarlos porque hemos llegado a tener unos 74, ahora un poco menos desde que en el Estado se ha unificado el protectorado, 74 órganos administrativos a los que rinden cuentas las fundaciones o que supervisan las fundaciones y de los que hay que obtener esa información sumada a la información de Hacienda. Y esa es una tarea y yo creo que explica algunas de las cosas de desarticulación un poco del sector. Pero entre las áreas de actividad de las fundaciones, la que aparece mayoritariamente o la que aparece primero en el ranking, a pesar de que las fundaciones se dedican a muchas cosas y no suelen perseguir un único fin, y es muy difícil, hay una misión definida por el fundador, se ha explicado muy bien, pero es difícil ir adaptando esa misión, o es uno de los retos, pero la gran mayoría tienen algún tipo de actividad cultural. Después vendría la educación y la investigación, el medio ambiente, los servicios sociales, el desarrollo y la vivienda o la sanidad. Si hablamos de beneficiarios, esto es un estudio realizado, como os decía, en 2014, se está actualizando, hay dificultades al obtener los datos, en la que se habla cerca de 35 millones de beneficiarios. Algunos pueden decir, bueno, son todos los españoles, o casi, residentes en España. Ahí contamos, si vamos a una exposición 3 veces, contamos 3 veces, ¿vale? Esa es un poco la explicación, pero en todo caso, bueno, creo que son cifras relevantes, de los que la mayoría son personas físicas y en otros casos personas jurídicas. Pero es que en empleo estamos hablando de 220.000 empleos remunerados, tanto directos como indirectos, es decir, y estamos hablando de una contribución de cerca del 1% al PIB, es decir, estamos hablando de un sector que es un sector, bueno, pues nosotros creemos que es relevante. Pero alrededor de las fundaciones hay muchas más cosas. En cuanto, aparte de empleo, hay 75.000 patronos, 75.000 personas que están en esos patronatos decidiendo y asumiendo una responsabilidad de forma gratuita por lo que ocurre y las decisiones que se toman en esas fundaciones, y
121.000 voluntarios. Aquí tenéis cifras, bueno, de acuerdo con los años, 7.000 millones de dotación, 21.000 millones de activos, 7.000 millones de ingresos totales y 8.000 de gastos totales. Esto en datos agregados. Si hacemos una foto por tramos, digamos, o por tamaños de fundación en función de los ingresos, lo que sí que nos encontramos es que existe un gran minifundismo fundacional. Se ha hecho antes mención a la Fundación de Francia, luego algo comentaré sobre esto y qué ventajas ha tenido, pero es verdad que un 20% de las fundaciones no superan en ingresos los 30.000 euros, que en definitiva no deja de ser la cifra de la dotación fundacional, pero es que el 41% tienen entre 30.000 y 500.000 euros, ¿no? Yo creo que es una obviedad, pero las cifras lo dicen. Hace falta una mayor colaboración, pero sobre todo el sector fundacional no es solo el sector de las grandes fundaciones, que es como se percibe muchas veces. Es un sector muchísimo más variado y muchísimo más rico. Y es un sector, voy pasando las diapositivas, las podemos circular luego, pero para no dar tantas cifras, pero bueno, esos son los datos que lo soportan, y un sector financiado mayoritariamente con ingresos privados, es decir, bien con donaciones de empresas, de particulares, con venta de bienes y servicios o con rendimientos de patrimonio. Si en la foto del tercer sector sí que suele haber una preponderancia de la financiación pública, cuando cogemos la familia, digamos, del sector fundacional dentro del tercer sector, la financiación es mayoritariamente privada, lo cual, bueno, pues le da un gran valor. La antigüedad del sector fundacional también se ha dicho, pero yo creo que hay que recalcarlo, y ahí yo sí que trataría de aproximarme con cierta humildad. Hay fundaciones antiquísimas que han sobrevivido desde el siglo XV y siguen existiendo. Hay una gran mayoría que se constituyó, bueno, una gran mayoría no, hay un porcentaje relevante que se constituyó antes del año 78, pero sobre todo el boom del sector fundacional está claramente ligado a la Constitución, años 78, años 79, derecho de fundación para fines de interés general. Antes debatíamos, no sabemos si bendito artículo o maldito artículo, pero ahí está, yo creo que bendito. Y la primera ley de fundaciones, que es del año 94. Es decir, yo siempre digo lo mismo, el mecenazgo, la cultura del mecenazgo, como decía al principio, desde luego hay un tema cultural, educativo, pero el legislador apoya. Es decir, el legislador claramente, cuando ha actuado de una manera no perfecta, ha lanzado un mensaje de: si legislo sobre esto y legislo de una forma positiva, quiere decir que esto es bueno. Y esa es la bondad que puede tener una ley de mecenazgo o una reforma de la vigente o la que ha tenido el micromecenazgo, que es lanzar un mensaje positivo a la sociedad. Si desde los poderes públicos no se lanza un mensaje positivo, sino más bien todo lo contrario, es muy difícil pedir a la ciudadanía que tenga una actitud positiva hacia el mecenazgo, hacia la cultura o hacia la intervención o su participación en la resolución de problemas sociales, unos porque piensan que deben y otros simplemente porque quieren, ¿no? No existe una clasificación por tipologías. Nuestra legislación en eso, la de fundaciones, hace un poco tabla rasa, ¿no? Pero habréis oído hablar de fundaciones patrimoniales, familiares, fundaciones corporativas, fundaciones procedentes más del mundo asociativo, fundaciones, legados artísticos, literarios, casas de escritores, las llamadas ONGs, que la mayoría son fundaciones que prestan servicios, y tipologías que están ahora mismo fuera de la ley de fundaciones, que serían las públicas o las bancarias. Yo me estoy refiriendo aquí a las fundaciones privadas. Y dentro de las culturales siempre hacemos dos diferenciaciones. Bueno, aquí hay muchos abogados, a los abogados nos encanta esto de los conceptos, un poco de, bueno, vamos a dividir esto en categorías, ¿no? Esto no son categorías legales, casi diría que ni siquiera son académicas, pero bueno, son una división entre fundaciones financiadoras, las que están financiando, que yo creo que son un poco las que están ahora en el imaginario de muchos de los que estáis aquí, pero también hay fundaciones que son operativas, es decir, te encuentras en el sector cultural fundaciones por el lado, vamos a decir, de la oferta y por el lado de la demanda, y por el lado de la demanda junto con muchas asociaciones. Se dedican a instalaciones e infraestructuras culturales, museos y exposiciones, colecciones, conservación de patrimonio histórico, conciertos o actividades similares, jornadas, cursos, seminarios, talleres, sensibilización y difusión cultural, think tanks, y por áreas en audiovisuales, plásticas, aplicadas, escénicas, literarias. O sea, hay absolutamente de todo, ¿no?
Siempre decimos, donde hay una necesidad y una fundación, es un poco un eslogan. Yo diría que en el ámbito cultural hay fundaciones en absolutamente todos los ámbitos culturales. Nosotros no nos hemos limitado tan solo a dar una foto del sector y decir cuántos somos, lo cual es bastante importante para la interlocución con los poderes públicos, sino que se ha hecho un análisis de percepción, porque todos en el sector pensamos cómo se nos percibe a las fundaciones, se nos percibe como opacas, se nos percibe como poco confiables, hacemos las cosas bien, tenemos impacto, ¿qué pasa? Y se hizo un estudio con Sigma 2 para la asociación, lo encargó la asociación, no es que lo encargara un tercero, y salieron cosas que probablemente no nos sorprendan, ¿no? Algunas positivas y otras no tanto. Algunas positivas. Más de la mitad de los ciudadanos piensan que uno de los motivos principales por los que se establece una fundación está relacionado con el altruismo y con el desarrollo de una labor solidaria. No sé si tomarlo como algo positivo o negativo, porque más del 50%, pero si no llegamos a un porcentaje más alto, quiere decir que, bueno, pues probablemente tenemos áreas de mejora. Para el 54% de los ciudadanos, estas organizaciones se caracterizan por estar presididas por la falta de ánimo de lucro en su actividad. Aquí probablemente entra todo lo que tiene que ver con las fundaciones prestadoras de servicios y este debate sobre si las fundaciones deben o no prestar servicios o deben cobrar por sus actividades. Casi la mitad de los ciudadanos creen que las fuentes de ingreso principales de las fundaciones son las donaciones particulares. El 61% piensa que estas pueden actuar con más agilidad y atender distintas situaciones con mayor diligencia que la administración pública, y un porcentaje muy parecido piensa que contribuyen al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Bueno, pues por lo tanto, más de la mitad de los españoles, para más de la mitad, el colectivo que puede ser principal beneficiario de la actividad de las fundaciones somos todos en tanto que miembros de la sociedad. La mayoría de los españoles, para la mayoría, el 60%, la labor que desarrollan las fundaciones es muy importante o bastante importante para el conjunto de la sociedad. Uno de los aspectos de mejora, y se ha dicho, la transparencia. En transparencia, y este es uno de los aspectos que también se debate a raíz del, del mecenazgo, es la transparencia y la gobernanza de las fundaciones. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, no es complacencia, pero creo que ahí no estoy hablando de hace ni siquiera 30, 40 años, sino en los últimos 15 años se ha avanzado mucho, pero evidentemente queda mucho por hacer. Lo curioso, y ahí nosotros siempre apelamos precisamente a esa colaboración público-privada, es que más del 26% de la población piensa que las administraciones debieran o bien favorecer el desarrollo de las fundaciones o como mínimo no obstaculizar su labor y desarrollo. Es un porcentaje relevante y además no está aquí, pero está en el estudio, lo podéis ver porque está colgado en nuestra página web. Piensan que para contribuir a la transparencia las administraciones pueden ayudar, y para nosotros eso lo decimos claramente, es una reivindicación, pero no haciendo leyes de transparencia, que ya hay leyes de transparencia en el Estado y en casi todas las comunidades autónomas, sino haciendo que toda esa información que está dispersa en un montón de administraciones públicas sobre el sector fundacional, sobre fundaciones que están rindiendo cuentas y siendo cumplidoras con todas sus obligaciones, sea accesible, algo que nos cuesta incluso a nosotros cuando pedimos la información para hacer estudios con datos agregados, obviando todo dato personal, obviando todo, cualquier cuestión que pueda vulnerar la confidencialidad, etcétera, etcétera. Pero tengo que decir que nos encontramos con muchas dificultades. Bueno, hasta aquí, ¿qué es el sector? ¿Cómo el sector contribuye a la ley de mecenazgo? Al mecenazgo, perdón, no a la ley de mecenazgo, que está siempre la palabra ley. Yo siempre, algunos que me habréis escuchado, porque me he escuchado, no voy a decir nada nuevo, siempre digo, cuando hablamos de mecenazgo, ¿de qué estamos hablando? Porque yo es que creo que cada uno, no hablamos de cosas muy distintas, pero no hablamos de lo mismo, ¿no? Entonces, es parte de lo que está distorsionando el debate en torno a los avances o no avances, o a si hay que hacer una ley o no hay que hacerla, y si hay que hacerla, cómo hay que hacerla. Y por tanto, para responder a esta pregunta de cómo contribuyen las fundaciones al mecenazgo, porque yo me podría haber quedado en, pues contribuyen con 8.000 millones de gasto. Me puedo quedar ahí, ¿no? Y ya está, y es muy simple, ¿no? Bueno, es más que esto, ¿no? Y eso sería simplificar el discurso, ¿no? Mecenazgo, yo creo que, mecenazgo en la RAE está claro, es la protección del mecenas al artista. La RAE es muy clara, es muy sencilla, la definición, no hay, y no parece que nadie se haya planteado cambiar esta definición, a pesar de que la RAE se plantee muchas cosas. Pero en otros ámbitos, cuando hablamos de mecenazgo,
unas veces estamos hablando de un conjunto de normas dispersas, pongo ahí, que regulan la actividad cultural o la protección a la actividad cultural, y eso es un universo bastante complejo normativamente hablando, pero luego resulta que tenemos, por fortuna o no, una ley que se llama Ley de Mecenazgo, y que es una ley que fundamentalmente lo que está regulando es la contribución de los privados a un determinado tipo de entidades, que son las entidades sin fin de lucro, como son las fundaciones, como son las asociaciones de utilidad pública o las administraciones públicas. Y ese es el sistema que, ya digo, afortunado o no la denominación, se ha construido. Pero en estos debates se están mezclando las dos cosas, pero se están mezclando en un ecosistema en el que hay que entenderse, en el que están las industrias culturales, en el que están los creadores, en el que está el sector fundacional, en el que están las administraciones públicas. Y creo, a lo mejor soy muy optimista, soy muy ingenua, que tenemos perspectivas distintas, incluso yo creo que a veces intereses distintos, creo que no contrapuestos, pero intereses distintos muy legítimos, que hay que poner encima de la mesa un poquito para construir, porque si no, perdóname un poco la expresión, no me chilles que no te veo, porque no hablamos de lo mismo, al menos si hablamos, como digo, bueno, pues de la protección que se puede dar, que va un poco por la parte de la regulación. Esa ley de mecenazgo también contiene, y me referiré un poquito a esto, aspectos fiscales que solo tienen que ver con las entidades sin ánimo de lucro, ni siquiera con los donantes. A los incentivos se va a referir muchísimo mejor Borja que yo y va a contar cuáles han sido las últimas reformas, sobre todo el micromecenazgo. El micromecenazgo, lo digo además para un poco desmitificar esta idea del mecenazgo, sobre todo el mecenazgo institucional y esa visión tan institucional de que se tiene del sector fundacional y de la actuación del sector fundacional en la cultura. El micromecenazgo fue defendido, no es un invento nuestro, viene de otros países, desde el año 2003 por la Asociación Española de Fundaciones, cuando es una medida que lo que trata de estimular es la participación social en los fines de interés general a través de pequeñas donaciones. El micromecenazgo no beneficia en absoluto, ni está pensado, ni está siendo utilizado por las grandes fundaciones. Al revés, puede ser una herramienta para ese fomento de esa actividad cultural o de esa movilización cultural. La parte de los incentivos se la dejo a Borja. Lo que sí que he recogido ahí, y puede que me haya dejado algunas normas, también se van a referir a los regímenes forales, es que fijaos, cuando hablamos de mecenazgo, ¿de qué estamos hablando? Que ya no solo en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, por supuesto, hay leyes forales de entidades sin fin de lucro, de incentivos al mecenazgo, sino que en algunas de ellas ya tenemos dos leyes, la de incentivos fiscales al mecenazgo y régimen de entidades sin fin de lucro, y la del mecenazgo cultural. Pero es que en todas estas comunidades autónomas, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, hay al menos algún tipo de regulación de mecenazgo, sobre todo en el tramo autonómico del IRPF, y que generalmente va dirigido, voy muy rápido, va dirigido a sectores concretos, no a todos los sectores, sino a sectores concretos, sino que en Baleares, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, aun sin tener grandes competencias, se han aprobado leyes de mecenazgo cultural, científico, desarrollo tecnológico o en algunos casos solo cultural. Por último, y un poco para definir cuál es la situación y situar un poco al sector fundacional, como digo, todo esto está ahí, pero no quiero meterme en cosas que van a ser abordadas después. Europa. Lo primero que hacemos con Europa es compararnos, ¿no? Cómo estamos en España respecto de Europa. Esta foto, soy muy mala con el PowerPoint y no he sido capaz de hacerlo mejor, y los colores se perciben bastante regular. Está tomada del índice de filantropía global de la Lilly Family School of Philanthropy de Indiana University, que antes se llamaba, lo digo por el nombre, Índice de Libertad Filantrópica. Es un índice, es un ranking pues muy americano y como les gusta a los americanos, pero que la verdad que es muy útil, bueno, pues para situar un poco dónde estamos. Aquí salen cosas, cuando ves la foto salen cosas un poco raras. Yo cuando vi esto, yo participé como una de las, vamos a decir, expertas, pero el informe tenía una serie de evaluadores y de personas que homologaban la información que nos estaban pidiendo. A mí me pedían unos datos objetivos que ahora os digo cuáles son, ¿no? Cuando salió la foto me quedé asustada, dije, bueno, o sea, me va a caer una, pero vamos.
porque el color de España sale como el color de Ucrania. Pero vamos a dejar eso a un lado. No me voy a fijar ahora porque creo que ahí es difícil comparar entornos que son realmente muy distintos. En todo caso salimos, y eso sí era esperable, por detrás de Francia, por detrás de Reino Unido, por detrás de Alemania, pero por detrás de Italia. ¿Pero por qué? Y esto me gustaría resaltarlo. Lo que se analiza en esos índices no es exclusivamente el mecenazgo, las medidas fiscales. Se analiza, traduciéndolo, la facilidad operativa o la libertad operativa o el entorno operativo en el que se desenvuelven las instituciones filantrópicas, fundaciones y asociaciones. Estamos hablando, para entendernos, las charities, las foundations o fundaciones y asociaciones, tanto para su constitución como para su operativa, como para su disolución. Los incentivos fiscales, el incentivo o desincentivo a los flujos transfronterizos, no solo lo que se mueve en nuestro país, sino lo que se mueve filantrópicamente hablando, del donante español a la Fundación Francesa, del donante de Reino Unido a la Fundación Española, y no solo mirando incentivos fiscales o leyes fiscales, sino legislación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y otra agenda pública que está impactando muy directamente en el sector no lucrativo. Se analiza el entorno político y se analiza el entorno sociocultural. Y entonces la foto que sale es esa. Nosotros por eso, y volviendo al inicio de la intervención, y con esto acabo, cuando hablamos de mecenazgo, yo insisto, muchas veces digo, qué obviedad, la Fundación es la institución de mecenazgo por definición. Si creemos en la fundación, si creemos que las fundaciones pueden aportar a eso, fijémonos, de acuerdo, en la parte fiscal, pero fijémonos en las dificultades, algunas se han mencionado. Constituir e inscribir una fundación ahora mismo puede llevar entre 6 meses y 1 año. Esto no es bueno. Si ejercer el derecho de fundación es complicado y hay trabas, no nos olvidemos que no deja de ser una manifestación del derecho de asociación. Uno está en el 34 y otro está en el 22, el 22 mucho más protegido que el 34. Pero este es el entorno que estamos viviendo y este es el clima que se está percibiendo en Europa en general. Y no solo hay que irse a casos muy obvios y muy claros, ¿no? Hay que revisar, yo creo, algunos aspectos de la ley de fundaciones. Ahí cito el sistema de autorizaciones administrativas. Somos de los pocos sectores en los que para decidir determinados actos de disposición patrimonial tenemos que pedir una autorización. Da igual que estemos muy bien gestionados, da igual que seamos muy transparentes, da igual que nuestros patronos sean los mejores o no lo sean, pero aunque lo sean, no vamos a dejar de estar pendientes de una autorización que no deja de ser, como digo, administrativa. Hay que mejorar el sistema de supervisión, dar mayor seguridad jurídica. Desde el ámbito público, político, dar muchísima más importancia a la función de los protectorados, respaldarles. Tienen una labor muy compleja. A veces están poco apoyados y eso no es fácil, ni para los que estamos a un lado, ni para los que están a otro. Se regula aplicando la ley y aplicando criterios que tienen que ser transparentes y tienen que ser conocidos por todo el mundo. Tiene que haber más coordinación administrativa y tenemos que adaptar nuestra regulación a lo que las fundaciones están haciendo en la actualidad. Ahora mismo y en otros foros me he encontrado con que desde algunos sectores me decían, es que nos hemos encontrado con que somos industrias culturales o somos una asociación y las fundaciones nos dicen que no nos pueden financiar porque no somos a su vez otra entidad sin ánimo de lucro. Esto es discutible, nuestra ley no es tan cerrada, pero en este momento no hay una claridad ni desde el ámbito de la supervisión administrativa ni desde el ámbito tributario en cuanto a los requisitos de acceso al régimen y a través de otra serie de consultas en cuanto a qué pueden o no pueden financiar las fundaciones. Y vuelvo a que vivimos en un ecosistema, es decir, que lo fundamental que tienen las fundaciones es que son articuladoras y que no podemos vivir en ecosistemas en el que la empresa va por un lado, las administraciones públicas por otro, la industria por otro, la fundación por otro, todo eso se está mezclando y todo eso el regulador yo creo que lo tiene que tener en cuenta si nos quiere hacer crecer. Con esto lo dejo. Yo creo que me paso aquí el ratón y si me sale, tiene que estar por ahí la mía. Bueno, buenos días a todos. Voy a ver si... Sí, debe ser esa. Soy Borja Álvarez, subdirector de promoción de industrias culturales del Ministerio de Cultura. A ver si
no lo hago yo con el ratón. Y bueno, en primer lugar quería agradecer al Consell de la Cultura y a concomitantes por invitarme a participar en esta jornada. La verdad es que siempre es interesante escuchar todas estas opiniones y debatir con expertos en materias que están muy relacionadas con el mecenazgo cultural para aprender e intentar ver, sobre todo, vislumbrar vías de futuro, ¿no? Para la financiación de la cultura, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? La financiación de la cultura a través de distintas vías, que una es el mecenazgo, pero ello no quita para que el mecenazgo precisamente vaya a complementar a la financiación pública, a la financiación que viene del tercer sector, a la financiación privada por parte de particulares. Nosotros creemos que realmente la financiación de la cultura tiene que ir hacia un mix en el que tengan cabida todas estas fuentes de la financiación. Dentro de mi unidad, mi subdirección, hemos creado una unidad que es la Unidad Cultura y Mecenazgo, que precisamente lo que intenta es dar luz sobre el régimen del mecenazgo cultural, los incentivos fiscales, cuándo se pueden aplicar, cuándo no, y sobre todo que se conozcan un poco más, porque a pesar de que se produjo esta reforma en 2014, de la que ha hablado Isabel, que es muy interesante para el mecenazgo ciudadano, pues la mayor parte de la comunidad cultural incluso no lo conoce, ¿no? Y creemos que es muy importante que intente sacar por lo menos rendimiento de las herramientas que ya existen. Así que ese es mi objetivo hoy, explicaros lo que hay para que lo podáis utilizar y también hacer una reflexión sobre qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando a futuro. En primer lugar, me repito un poco con lo que ha dicho Isabel, y es que hay que tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de mecenazgo, ¿no? Muchas veces se confunde el mecenazgo con toda la actividad no lucrativa, como decía Isabel, o se confunde el mecenazgo con actividades que son propiamente de patrocinio. El mecenazgo, como ya comentaba mi compañera, es una protección dispensar una actividad cultural, artística o científica sin una contraprestación, ¿no? Eso es lo relevante realmente, que hay una actividad y no se recibe nada a cambio. Y esa es la actividad que tiene garantizados unos incentivos fiscales en la Ley 49/2002, actualmente a nivel estatal, y dejando de momento aparte las normativas forales, de las que luego escucharemos un buen ejemplo con Javier. Por otro lado, el patrocinio es un apoyo, una financiación de una actividad que normalmente tiene fines publicitarios. Entonces, es un negocio diferente. Es cierto que existe alguna figura intermedia, que luego os explicaré, pero la distinción fundamental es esta. ¿Cómo se regula el mecenazgo a día de hoy? El mecenazgo sigue regulado en la Ley 49/2002, ¿no? Y en su Real Decreto de Desarrollo. Pero, como ya hemos dicho, que se habla mucho, no existe una ley de mecenazgo. Es verdad que esta ley regula más cosas, que además del mecenazgo, pero también regula los incentivos fiscales. Y esta ley fue reformada en el año 2014. Así que no hay una ley que sea propiamente ley de mecenazgo, pero bueno, tenemos algo y hay que ponerlo en valor. Podría ser peor, podríamos no tener nada absolutamente, ¿no? Como era la situación hasta el año 2002. Ya os ha comentado Isabel que hay comunidades autónomas que tienen normativa propia y también comunidades de régimen común que han regulado en el tramo autonómico. Cada vez más, y eso es bueno porque, como comentábamos antes, precisamente también es una forma de presionar al Estado para que modernice la regulación del régimen común, que como sabéis es algo que lleva en la agenda pública ya de forma bastante presente durante toda la última década, ¿no? Desde que en 2012 llegó José María Lasaya, Secretaría de Estado de Cultura, se ha venido hablando de una nueva ley de mecenazgo, se reformó en 2014, pero no hemos llegado a una reforma global, pero por lo menos es bueno que siga en la agenda pública muy presente. Bien, en la Ley 49 es bueno saber, para ser más preciso, que existen una serie de cuellos de botella para entrar en el mecenazgo que tenéis tener muy en cuenta. Un cuello de botella importante es qué entidades, quién puede ser receptor de mecenazgo, es decir, quiénes, si reciben dinero, pueden aplicar la deducción, y otro cuello de botella importante es qué se puede donar. En primer lugar, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de mecenazgo? Pues en primer lugar, por supuesto, las fundaciones, las asociaciones que estén declaradas de utilidad pública. Esto es un filtro importante, porque para una asociación que tenga actividad más allá de una comunidad autónoma,
para ser declarada de utilidad pública tienes que pasar por un procedimiento de autorización del Ministerio de Interior, que básicamente lo que exige es que sea una fundación especialmente consolidada y con una estructura solvente. Es curioso que en España el número de fundaciones es muy elevado y sin embargo es muy difícil ser de asociación de utilidad pública, ¿no? Probablemente son aspectos que están relacionados, ¿no? Porque como es muy difícil ser asociación de utilidad pública, el objetivo siempre es constituirse en fundación, ¿no? Y de hecho tenemos más fundaciones que en Francia, si no me equivoco, ¿verdad, Isabel? Además de las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, que son las figuras que más me interesan porque son los casos en los que probablemente os podéis ver reflejados, también se habla de las ONGs, de las federaciones deportivas y también de una serie de entidades públicas que obviamente probablemente nos interesan, pero el Estado, las comunidades autónomas, entidades locales, Instituto Cervantes, los organismos públicos de investigación y organismos similares también están recogidos como posibles receptores de mecenazgo. Pero el gran filtro, por lo menos en mi experiencia para el ámbito cultural, pues es ser una fundación o una asociación de utilidad pública. Esto es un cuello de botella. El otro cuello de botella es ¿qué puedo donar? ¿Qué puedo donar? Pues principalmente dinero, donativos y donaciones de dinero o bienes, donativos de bienes, de derechos o dinerarios, también derechos de usufructo o también una cuota de afiliación o bienes de cierto valor artístico, sea porque son del patrimonio histórico español o sea porque son bienes de lo que se llama una calidad artística garantizada que tienen que pasar por una autorización de un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, los bienes culturales de calidad garantizada. El caso más recurrente, evidentemente, es el donativo de dinero, de bienes o de derechos, pero lo que no existe, y antes también debatía con Javier, son las donaciones de servicios, que sí que existen, por ejemplo, en Navarra o en Francia. No existen donaciones de servicios en nuestro régimen, se tiene que donar dinero o bienes principalmente. Estos dos cuellos de botella son importantes retener porque son una de las cosas uno de los aspectos que siempre salen a relucir en el debate sobre mejoras de la ley de mecenazgo para conseguir flexibilizarla. ¿Qué otras cosas se tienen que tener en cuenta? Pues evidentemente, ¿qué incentivos fiscales existen, ¿no? Esto parece que es lo más evidente, ¿no? Pero para mí hay veces que son más importantes otras cosas. Ahora mismo, en el IRPF, el donativo para entidades receptoras de mecenazgo ha pasado a ser, desde el 1 de enero de 2016, del 75% en donaciones de hasta 150 euros. 75%. Esto es un montón para pequeñas donaciones, ¿no? Y yo quiero que lo retengáis porque creo que no es tan conocido como debiera. Enlaza un poquito con la idea que antes os expresaba Isabel de que el mecenazgo no es solo cosa de ricos. La donación media está en unos 188 euros, así que realmente este incentivo para pequeñas donaciones viene a contribuir a facilitar esas pequeñas donaciones que además son las que consiguen que los ciudadanos se acerquen a la cultura, participen de ella y se sensibilicen, ¿no? Este era el objetivo, precisamente conseguir esa participación ciudadana, que creo que debe ser un aspecto principal del mecenazgo cultural, la participación ciudadana y la sensibilización con el valor de la cultura. Aparte de este 75%, a partir de esos 150 euros, el incentivo pasa a ser del 30%. Esto quiere decir que si donáis 200 euros, pues tendríais, los primeros 150 euros os deduciríais 112,50 y por los siguientes 50, 15. Pero bueno, que ya veis que es muy interesante. Si vosotros sois amigos de una institución cultural, pagáis una cuota de afiliación, lo podéis ver en vuestra declaración de la renta, que luego os lo van a devolver. Además, en el caso de que seáis donantes durante 3 años seguidos de la misma entidad, tenéis un 5% adicional en la segunda franja. Y en el caso de que se trate de una actividad o bien declarado prioritario en la ley de presupuestos, un 5% adicional en esa segunda franja. ¿Qué truco hay? ¿Qué cosa mala hay, ¿no? Hay un aspecto muy negativo, no para las pequeñas donaciones, sino ya para las grandes y también las medianas, y es que hay un límite de deducción que es el 10% de la base liquidable. Este límite no se puede diferir en varios años, con lo cual, realmente, cuando alguien dona una colección de arte a un museo o hace una donación realmente significativa, es muy difícil
que pueda deducirse su valor en el IRPF. Entonces, tenemos un sistema muy bueno para las pequeñas donaciones, pero ya las donaciones que tienen una cierta entidad, este límite es una cortapisa muy, muy importante. En el impuesto de sociedades, el incentivo era antes del 35%, ahora sigue siendo el 35%, pero se ha introducido también esta fidelización desde la reforma del 14 y existe también esa posibilidad de un 5% adicional en actividades o bienes prioritarios. Pero en este caso sí que existe la posibilidad de diferimiento cuando se llega al límite del 10% de la base imponible en 5 años. Entonces, para donaciones más importantes, como veis, en impuesto de sociedades se puede diferir, en IRPF no. Y esta es una de las grandes críticas siempre a la ley de mecenazgo también. El límite en la base liquidable del IRPF. Además de este marco general, que es lo que quiero que retengáis, existen otras posibilidades. Una muy interesante son los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. ¿Qué son estos convenios? Pues son una forma de introducir flexibilidad, porque, a ver, como os decía al principio, el truco de la ley de mecenazgo es que hace falta que sea una donación pura e irrevocable, es decir, que no tengas nada a cambio. Y seguro que si vosotros sois amigos de alguna institución cultural o contribuís a un proyecto, pues habréis tenido la experiencia de que como consecuencia de vuestra donación pues os den unos folletos, os den unas entradas. Eso es lo más normal. Bueno, pues con la ley 49 en principio eso no se puede hacer. Las donaciones son puras y irrevocables. La Dirección General de Tributos en consultas ha dicho que no hay ninguna modulación de ese carácter puro de las donaciones, así que realmente hay una cierta actividad que se mueve en la legalidad. A través de la figura de los convenios de colaboración se flexibiliza un poquito esto, porque con un convenio de colaboración una institución cultural puede firmar un convenio con una empresa que le financia, la financiadora accede a los incentivos y la entidad que recibe estos fondos puede hacer publicidad de la colaboración empresarial. Es decir, por ejemplo, el Museo del Prado, que utiliza esta fórmula, si alguno ha ido a alguna de sus recientes exposiciones, suele tener unos paneles con la colaboración, pues por ejemplo, de Iberdrola, ¿no? Es un patrocinador habitual. Lo que ellos hacen es firmar estos convenios de colaboración empresarial normalmente, entonces se deduce la empresa colaboradora y la institución cultural puede hacer esa publicidad. ¿Qué estamos consiguiendo? Pues precisamente modular un poco ese carácter puro de la donación, ¿no? Que haya una cierta contraprestación en términos de publicidad. Pero en el régimen general, fuera del convenio, no se puede hacer esto. Tiene que ser una donación que no tenga nada a cambio. Y ese es, de nuevo, otra de las grandes críticas al esquema de funcionamiento de la ley. El otro mecanismo, el que os lo menciono aquí, aunque es realmente un poco diferente, son los acontecimientos de excepcional interés público que sirven para grandes conmemoraciones, como, pues por ejemplo, ahora tenemos el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, ¿no? Que está dentro de estos incentivos fiscales que son diferentes y que se tienen que aprobar en la ley de presupuestos caso por caso. Voy a aterrizar un poquito más todo esto, ¿no? Porque igual os he dado demasiada información y muy rápido y os cuesta seguirme. Si vosotros sois una entidad que puede recibir financiación con sujeción a los incentivos de la ley de mecenazgo, si recibís una donación, lo que tenéis que hacer es emitir un justificante al donante e informar por el modelo 182 a la agencia tributaria de las donaciones recibidas. Y el donante podrá, normalmente si se ha presentado el modelo 182, ya en su borrador de declaración de la renta le aparecerá esta información, si no lo tendrá que incluir, pero esa es simplemente, digamos, que la carga administrativa que conlleva el ser receptor de incentivos fiscales. Como os decía, esta reforma que incrementó tanto los incentivos para el micromecenazgo entró en vigor en su totalidad el 1 de enero de 2016. Estos son los datos de la agencia tributaria respecto a la evolución del número de donantes en el IRPF, ¿no? Como veis, el número de donantes ha ido creciendo y de hecho, realmente cuando se aprobó la reforma fiscal,
la memoria que acompañaba la reforma fiscal hablaba de alcanzar los 3.300.000 donantes y en 2016 se superó esa cifra. En 2017, los últimos datos publicados, se ha superado los 3,5 millones y creo que bueno, es un avance modesto, pero que por lo menos es un avance significativo y que hay que poner en valor. El objetivo de la norma, que era incrementar poco a poco las donaciones de particulares, se está consiguiendo. De hecho, hay que tener en cuenta que uno de los problemas que existían en España respecto de la filantropía y del mecenazgo en particular es que el porcentaje de donantes persona física es inferior al de las personas jurídicas. Aproximadamente era como un 30-35% de personas físicas respecto de las personas jurídicas, que son 60-65%. En el caso de Francia es más o menos al contrario. A pesar de que en Francia también hay incentivos muy importantes para el mecenazgo empresarial, el porcentaje de donantes persona física es mayor al de persona jurídica, ¿no? Así que claramente tenemos un camino por recorrer y un margen de mejora que es muy ilusionante, tomando el vaso medio lleno, ¿no? Porque realmente tenemos la potencialidad de desarrollar la sociedad civil para que contribuya más a la financiación de la cultura y por lo menos pues estamos teniendo algún avance tímido. Estos son los datos fiscales respecto del número de donantes. Veréis que en el porcentaje respecto del total de declarantes en el IRPF salía como un 17% de donantes. En impuestos de sociedades el número de empresas es pequeño, aunque es importante en el porcentual, es pequeño respecto del número de declarantes. Las críticas os las he ido adelantando, así que las resumiré brevemente para no ocupar mucho tiempo. Primero, siempre se critica que no hay una ley de mecenazgo, ¿no? Eso lo habréis oído todos. En España no tenemos ley de mecenazgo. Bueno, tenemos la ley de 49/2002. Es verdad que, como ha dicho Isabel antes, hay veces que los poderes públicos no pueden cambiar la sociedad, pero lo que tienen que hacer es liderar simbólicamente, ¿no? Y tener una ley que se llame de mecenazgo y que sea más ambiciosa los porcentajes no va a cambiar nuestra sociedad de un día para otro, pero desde luego va a marcar un camino a seguir y va a dar un ejemplo, ¿no? Así que tener una ley que fuese explícitamente de mecenazgo sería un buen cambio. Además, es necesario una ley de mecenazgo que no solo tenga medidas fiscales, sino que tenga medidas de reconocimiento de los mecenas, ¿no? Y en este punto es importante recordar el tema de las donaciones irrevocables puras y simples, ¿no? Creemos que es muy relevante reconocer el papel que desarrollan los mecenas y que por eso tiene que haber también una serie de contraprestaciones simbólicas que se puedan conceder. Y además ya os decía que la configuración de la donación para las personas físicas limita muchísimo las grandes donaciones. Otras posibilidades sería incluir una prestación, la donación de servicios o abrir la lista de entidades receptoras de mecenazgo a algunos casos concretos, como se ha hecho precisamente en Navarra y en Guipúzcoa, para que, por ejemplo, artistas personas físicas puedan acceder en casos concretos a los incentivos fiscales, por ejemplo, con una validación del Ministerio de Cultura. Las propuestas que nosotros tenemos, por ir más rápido, para una nueva ley de mecenazgo van en esta línea. No os las voy a decir otra vez porque básicamente se trata de dar respuesta a esas críticas recurrentes. Pero, en todo caso, hay que tener en cuenta que no se trata solo de una ley. En primer lugar, tenemos que ser conscientes todos de que el mecenazgo es una cuestión de participación de todos. El donante típico, como veis en los datos de la Asociación Española de Fundaciones, es un donante que dona 188 euros. O sea que los donantes, el mecenazgo, no es una cosa solo de Amancio Ortega, ni mucho menos. Es una cuestión de que todos nos interesemos y nos sensibilicemos con el valor de la cultura o de otros fines sociales y participemos en ellos. ¿Y por qué es importante además que participemos de esta forma? Porque participando de esta forma no solo es que les vamos a contribuir a su financiación, es que vamos a seguir el proyecto. Una vez que un proyecto cultural consiga esta fidelización de una comunidad que le da una donación pequeñita, va a conseguir también que esa comunidad siga el proyecto y participe en él. Y esto es algo que es muy relevante para el mundo de la cultura, porque precisamente lo que necesita el mundo de la cultura es
conseguir una participación ciudadana en sus actividades, más allá de la financiación, que puede ser pública, privada o un mix de las dos. La regulación del mecenazgo, no tengo tiempo porque ahora ya se me está acabando, pero es verdad que en Francia es muy ambiciosa, es quizá mejor que la nuestra, ¿no? Pero sí que es importante tener en cuenta que a nivel de las pequeñas donaciones, para una donación muy pequeña es mejor la nuestra, es mejor nuestra regulación porque tenemos ese incentivo del 75%. Y como os decía, la donación media en España es de 188 euros. Además, para acabar ya, me gustaría también mencionar el mismo estudio que ha mencionado Isabel de la Universidad de Indiana, porque precisamente ella ha apuntado un poquito, pero yo voy a hilar más fino lo que a mí me interesa, y es que en este estudio, si veis la valoración de los incentivos fiscales sobre 0 a 5, España tiene un 4. Finlandia es el país que sale líder en esta clasificación y también tiene 4. Así que el problema del mecenazgo no está tanto en los incentivos fiscales, sino en el refuerzo de la sociedad civil. Por eso es tan importante tener una comunidad que siga los proyectos culturales para que participe en ellos, y creo que es algo que con esos incentivos al micromecenazgo se puede mejorar. Ya si lo complementáramos con otras medidas como abrir un poquito, ¿no?, de ser más flexibles sobre las contraprestaciones simbólicas para conseguir ese engagement de nuestra comunidad, o tener una puerta para pequeños proyectos de artistas personas físicas, sería maravilloso, pero de momento vamos a trabajar con lo que tenemos y sobre todo conseguir que todo el mundo participe en la cultura, ¿no?, que de eso se trata al final el mecenazgo cultural. Iba a contar alguna cosita más, pero yo creo que de momento lo dejo aquí y ya para el debate. Muchas gracias. Bos días a todas e a todos. En primer lugar, pues, obviamente, dar as gracias eu son Manuel Vila, o secretario xeral da Consellería de Cultura e Turismo, e como decía a presidenta, pues, levo pouco tempo, relativamente pouco tempo neste cargo, un ano, 3 meses, 4 días, 5 horas, máis ou menos, intenso. Eu quería dar gracias ao Consello de Cultura Galega, e ademais oportuna que é a foto de presentación das xornadas, o pasatempos de Betanzos, o exemplo puro de filantropía, que dentro de poucas datas esperamos que consiga a declaración de ben de interés cultural. Quería dar as gracias porque todos os puntos un pouco que tocaron Isabel e Borja, e enlazando especialmente co que comentaba Borja, a importancia de que se creen foros como este nos que os xestores culturales e as persoas vencelladas ao mundo cultural pois podan debatir e podamos ser coñecedores das oportunidades que existen. É dicir, existe a oportunidade do mecenazgo, existe unha legislación que xenera unha serie de beneficios, polo tanto, ese é o primeiro obxectivo. Eu tamén estaba mirando diversos estudios e un deles indicaba que máis da mitad das persoas, incluso ao ámbito cultural, non coñecen a existencia de incentivos fiscales para o apoio a labores culturales. Cando falamos de mecenazgo, e, Borja, e repito, Isabel xa se estenderon e tocaron moitos dos puntos da lei de mecenazgo, ao final estamos falando de financiación, de financiación da cultura. Claro, nós estamos nun modelo determinado histórico de como se articulan as políticas culturales e como se financian, con un moi importante peso, lóxicamente, da financiación pública. Claro, cando sucede unha situación como a que tivemos desde 2010, unha crisis moi profunda, eso a financiación pública se resinte e, vendo a serie histórica, non é capaz o mecenazgo, a aportación privada, de sustituir esa financiación. Isto é unha realidade. Evidentemente, desde o ano 14, en que se produce un cambio normativo e se mellora a situación económica, xa hai un repunte
un repunte das aportacións, pero nese período cambiaron diversas cousas. Cambiaron, por exemplo, a orientación das aportacións que se fan de cara ao mecenazgo. O mellor cambiaron as prioridades, as persoas pensaron onde poñer os cartos cos que podo impulsar distintas políticas e vendo tamén en diversos estudios vemos unha reorientación das políticas que levan a cabo as fundacións ou aqueles mecenas con máis peso. Me refiro a que a mellor orientan incluso as persoas a finalidades de tipo social máis que orientadas a tipo cultural. Por lo tanto, os contextos económicos importan e importan moito porque os beneficios fiscais estaban nun momento e noutro. E falaba tamén do peso e enlazando tamén co que decía Borja, é fundamental que ese enlace coa ciudadanía se faga, é dicir, coñecer que existen esos beneficios, as oportunidades que hai, non hai que ser multimillonario para apoiar as causas culturais e tamén traballar xa desde a propia educación, é dicir, agora que temos a oportunidade dos currículos que se basan en competencias, a competencia da conciencia cultural, da expresión cultural, é unha oportunidade máis para traballar desde a escola a importancia que ten a cultura. Importancia que, como ben sabedes, en Galicia o demostra o peso que teñen as industrias creativas e culturales. Está na mesma línea que no resto de España está representando máis do 3% do Producto Interior Bruto e máis do 3% do emprego, é dicir, a niveles como outros sectores en España como a agricultura. Por lo tanto, estamos falando de industria, de unha industria que ten que conseguir financiación por todas as vías. En Galicia o contexto, por eso non me vou a estender en entrar na lei de mecenazgo, se o vou a facer desde outra perspectiva, como cliente, porque nós estamos tamén, a Xunta de Galicia neste caso, a Consellería, por así decirlo, cliente desta lei de mecenazgo, e o vou a contar despois. Pero o que sí quería poñer de relieve é que, lóxicamente, non somos unha comunidade con un réximen xeral, é dicir, nós non temos a capacidade que teñen as comunidades con réximen foral. Non somos Navarra, nin somos as diputacións de Euskadi, porque teñen, como ben sabedes, a capacidade de decidir sobre os seus tributos. Nese sentido, nós estamos na bolsa con todo o resto de comunidades. En Galicia existe o tramo autonómico, no que hai unha deducción do 25% respecto ás aportacións que se fagan para a investigación, I+D, tecnoloxía, etc. Entonces, eso sí que constriñe tamén, é dicir, a posibilidade de xogar con esa política fiscal. Por lo tanto, hai que ir a outras fórmulas e aproveitar xa os resortes que nos dá a propia lei. Decía antes que nós tamén somos clientes. Borja mencionaba antes a existencia dos eventos de especial interés público. Bueno, sabedes que temos nas portas o Xacobeo 2021. Este foi declarado como evento de especial interés público pola Lei de Presupostos de 2018. Por lo tanto, nós como administración tamén somos posibles beneficiarios do uso dos recursos que nos dá a Lei de Mecenazgo. Por qué? Pois porque nesa lei se activan unha serie de beneficios fiscales ás empresas ou ás persoas que apoyen, neste caso, o Xacobeo 2021. Nós, e en concreto, quizá por eso, Presidenta, me mandaron, me dedico tamén á parte comercial de intentar, se me permiten a expresión, de intentar conseguir fondos das empresas e entidades e persoas para apoiar o evento. E iso facemos a través das mesmas figuras que podedes usar vos nos vosos proxectos, é dicir, a través das donacións puras e simples de cartos,
que nós temos que destinar aos programas do Xacobeo que se aproban no Consello Jacobeo. Tamén firmamos convenios de colaboración, que é unha figura que decía Borja que dá unha certa marxen, no sentido de que alguén pode destinar uns cartos ou uns bens a unha finalidade concreta, máis concreta, máis apuntada, e recoñeces a notoriedade que está colaborando sin pisar o que decía antes, o do patrocinio. Aí hai unhas líneas un pouco complicadas para nós tamén, porque ao final nós a quen temos que rendir contas é ao Ministerio de Hacienda. Isto ao final acaba nunha mesa da Dirección General de Tributos que decide se unhas cousas desgravan ou non. Isto é así, a nós tamén nos pasa como administración pública. Polo tanto, si hai oportunidades para proxectos a través da lei de mecenazgo. É difícil porque o contexto que explicábamos antes, as empresas, as fundacións reorientaron e están reorientando constantemente a súa visión sobre as cousas. Por exemplo, agora a Xenda 2030 manda, sustentabilidade, hai que enlazar os proxectos con esa visión, é dicir, cando presentemos algo, temos que encaixalo en ese tipo de cuestións e, polo tanto, como decía, as oportunidades que dá a legislación hai que aproveitalas. O micromecenazgo cambiou tamén sustancialmente a percepción deste tipo de instrumentos no 2014 e temos pendente o debate eterno a modificación da lei de mecenazgo. Parece que tampouco nos acabamos de atrever, poñer de acordo, pero é moi importante o que decía Isabel, é dicir, que todo ese ecosistema, nós como administración pública, evidentemente a nosa política principal de apoiar as iniciativas a través dos instrumentos clásicos de fomento, de subvencións, etc., pero nós tamén formamos parte deste ecosistema de mecenazgo, por un lado, para informar e poñer en valor os beneficios que teña, incluso, como decía antes, como propios usuarios desta fórmula. Eu creo que non nos debemos dar tampouco moitos latigazos, porque, efectivamente, ti falabas dos informes que hai sobre filantropía, caridade, etc. Eu polos que aí tampouco salimos moi mal parados, é dicir, e decía Borja, non é unha cuestión tanto mellor de incentivos fiscais que están e poden ser interesantes, como, primeiro, de que se coñezan, de que seamos conscientes de que é un instrumento de participación da ciudadanía nas políticas culturales, un instrumento que favorece esa democracia cultural, se me permiten a expresión. Por lo tanto, por ese lado sí temos que traballar. Nos na Estrategia Galega da Cultura que presentamos, sí se fai referencia ao mecenazgo, a crear unha unidade administrativa específica que se dedique a favorecer o mecenazgo e tratar de, dentro, como digo, de bastante limitado contexto tributario que ten Galicia, de fomentar, de engadir esas fórmulas fiscais que temos ao noso alcance para favorecerlo. E insisto que as industrias creativas e culturales son claves ahora mismo na economía, teñen un potencial de crecemento enorme e temos que usar todos os medios para favorecelas, porque con eso favorecemos os dereitos culturais das persoas. E eu de momento me quedaría aquí. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, no sé si funciona, sí. En primer lugar, bos días, graciñas a todos. Agradecer al Consello, agradecer a las personas que habéis hecho posible este evento, como Frank Quiroga, pues el que nos hayáis reunido, y yo creo que está siendo, al menos para mí, una experiencia muy interesante también para aprender de las mejores prácticas. Lo que me gustaría es compartir con ustedes reflexiones y lo que hemos hecho. Reflexiones y el camino que hemos empezado, el viaje que hemos empezado, y espero que les sirva estas reflexiones para su propio camino, para su propia andadura. Antes de empezar, lo que me gustaría es... Hablaré de un poquito de introducción, 4 reflexiones, un poquito de norma foral sobre mecenazgo, norma foral sobre el mecenazgo cultural, que es ese nuevo viaje que hemos empezado junto con el Departamento de Cultura, y algunos datos y un poquito retos de futuro. Entonces, en lo que es la introducción, me gustaría diferenciar entre mecenazgo y filantropía. Mecenazgo en el sentido de personas, y yo creo que es algo que se ha repetido a lo largo de los distintos ponentes, de la involucración, de la colaboración, de la participación de toda la ciudadanía, y no solo el espíritu filantrópico de aquellos de grandes capitales que aportan como una devolución a la sociedad. Un modelo más anglosajón respecto a un modelo, me atrevo a decir, un poco más europeo. Nosotros entendemos que debemos ahondar en ese camino participativo. Al final, creemos que es un aspecto de corresponsabilidad, creemos en la gobernanza colaborativa, y es algo que hemos impulsado, y es el espíritu que está por debajo de lo que es el mecenazgo cultural y de este camino que hemos empezado. Asimismo, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta con una visión a largo plazo. Antes, David hacía referencia a la filantropía, que se fija en aquellos donde hay un objetivo visible o donde puede haber una rentabilidad para aspectos de imagen, pero desgraciadamente es algo del que adolece también a veces la política y las políticas públicas actuales. Es decir, a veces se quieren recoger los resultados y los frutos a corto plazo, y en las políticas públicas no suele ser un buen ingrediente. Normalmente los caminos que empezamos tienen que ser a largo plazo, y dentro de 10 o 15 años veremos si este camino ha dado resultado. Al menos ese es el espíritu también que hemos tenido. En este camino que empezamos, lo que no teníamos duda también es de que si queremos ser una sociedad avanzada, debemos extender esa corresponsabilidad y debemos también incorporar la cultura como un valor principal en ese camino de construcción conjunta hacia una sociedad avanzada. No puede ser de otra forma. Y además entendíamos que había un nicho, como os trataré de explicar luego, donde podíamos actuar, donde podíamos experimentar. Experimentación, gobernanza colaborativa, tienen que ser aspectos que tenemos que incorporar en las políticas públicas al cómo hacemos las cosas. Y desde luego con una visión a largo plazo y de recoger los frutos, no en el corto, no en la legislatura, sino a posteriori. Y a partir de ahí, y ya quizás para el debate, yo también diferenciaría entre corto plazo y largo plazo. Antes hablaba de que nosotros hemos empezado un camino de largo plazo, siendo de Hacienda, que por cierto a las dos, pues mis respetos a su mérito por escuchar a uno de Hacienda a estas horas. Bueno, una cosa que me ha sorprendido, que pensaba decir, pero que juro que yo no he sido partícipe de ello, es que ha habido una corriente en el sentido de la fiscalidad, los incentivos fiscales no es lo importante. Lo importante es la concienciación, la participación y ese avance en la corresponsabilidad. Bueno, sin duda creemos en eso. Pero claro, en esa reflexión tenemos que pensar qué queremos ser, pero también qué no queremos ser. Entonces, lanzo para el debate posterior. Hay aspectos que nosotros no hemos ido hacia la financiación. Si hubiéramos ido con una visión a corto plazo, en el cual dentro de 3 años medimos cuántos euros han ido a mecenazgo cultural, por ejemplo, bueno, pues hubiéramos empezado un camino. Pero seguramente ese no es el camino de la concienciación, ese no es el camino de la corresponsabilidad.
a lo mejor da para un titular, pero seguramente no es el paso mejor en esa construcción de una sociedad más avanzada. Por tanto, lo que hemos ido es a fomentar la concienciación, a la corresponsabilidad, a la participación, porque entendemos que si hay corresponsabilidad, si hay participación, la financiación vendrá sola, pero obviamente es un camino un poco más largo. Por tanto, para el debate, nosotros no hemos incorporado, por ejemplo, el 75% del micromecenazgo, porque entendemos que va en contra de esa cultura, porque al final es muy fácil venderlo o mal venderlo. Pon 5, que aquí el que pone verdaderamente es la administración. Entendemos que no es el camino. Y de la misma forma tampoco hemos puesto ese plus de fidelización, de ese 5% adicional de fidelización. Otra vez, depende de cómo identifiquemos el éxito. Si el éxito solo lo medimos en euros, corremos el riesgo de ir a hacer una gestión de los indicadores, pero seguramente no iremos en la dirección de un cambio cultural, que es el que entendemos que hay que trabajarlo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hemos ido haciendo? Bueno, a partir de esa concepción de que teníamos que incorporar la cultura, nos hemos apoyado en una herramienta que es importante o que nos permite experimentar, que es la competencia fiscal. Al final tenemos la competencia normativa, inspectora, en el cual podemos definir los incentivos, pero a la vez, en esa parte de Hacienda y Finanzas, también tenemos que actuar con muchísima responsabilidad, porque luego no tenemos ninguna otra financiación adicional con el Estado o con ningún ente si no tenemos recaudación. Y esto tiene que funcionar en épocas de bonanza y en épocas de crisis. Nosotros en la crisis anterior perdimos 1.000 millones de euros en 2 años. Es decir, 2 agujeros al cinturón en el cual tienes que recortar actividad y bueno, al final también te obliga a ser más eficiente. Pero tenemos que actuar también con responsabilidad. Por tanto, ¿qué es lo que teníamos hasta ahora? Hasta ahora, básicamente, trabajamos sobre 2 ejes. Un eje en el cual podemos llamarle pues, sujeto o la naturaleza del ente, es decir, por ejemplo, las fundaciones. Antes Borja ha descrito qué tipo de actores podemos tener. Y ahí lo que teníamos es que la ley, las normas actuales de mecenazgo están muy enfocados a actores de tamaño importante. Es decir, al final los requisitos para ser una fundación, para poder tener una actividad y operar, bueno, no están al alcance, están al alcance de cualquiera, pero exige un tamaño mínimo. Por tanto, estaríamos hablando de que está en la parte superior del eje del sujeto. Es que yo soy de ciencias, entonces necesito algún tipo de gráfico de este. Y por otra parte, lo que tenemos también son actividades prioritarias. También se ha mencionado antes. Es decir, actividades que anualmente el Gobierno foral, el Consejo de Gobierno, aprobamos como una actividad con un interés social para Guipúzcoa. Pero claro, otra vez, para que el Consejo de Gobierno apruebe una actividad, necesitas también cierta llegada, cierta importancia, cierto volumen. Por tanto, lo que nos encontrábamos es que en la parte de mecenazgo habitual, que es el mecenazgo conocido, actúa en la franja de arriba, es decir, de aquellos que tienen un tamaño importante, mientras que la franja de actividades prioritarias actuaba también en la parte alta del volumen de las actividades, es decir, no cualquiera podía acceder a ellos. Claro, y ahí obviamente queda un hueco para los pequeños actores, para aquellos actores que ni tienen esa dimensión, ni tienen esa capacidad de llegar, pero que, por ejemplo, en el ámbito cultural, sin duda, son la clave, son el núcleo en el cual verdaderamente un territorio puede avanzar en el ámbito cultural. Es decir, verdaderamente ahí hay actores que son los que, con los cuales, si somos capaces de establecer relaciones de corresponsabilidad, verdaderamente podemos ir avanzando a una sociedad más avanzada. Y ahí es donde hemos hecho lo del mecenazgo cultural. Si nos vamos a los incentivos fiscales, que no es lo importante,
Lo que teníamos hasta ahora es, en el IRPF, un 20% de deducción y en el caso de impuestos de sociedades, la deducibilidad como gasto, es decir, consideración de gasto de aquello que financiaba, que aportaba. En el caso de actividades prioritarias, tienen un plus importante, en el cual, como IRPF, como persona física, las aportaciones tienen una deducción del 30% y en el impuesto de sociedades tienen, además de consideración de gasto, una deducción adicional del 18%. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es incentivar un poquito más, elevar un poquito la intensidad de las deducciones, de forma que en el mecenazgo cultural, a nivel de personas físicas, nos iríamos al 35% y a nivel de impuestos de sociedades nos vamos a gasto más un 20%. Pero, claro, a la hora de definir ese mecenazgo cultural, digamos que teníamos que actuar sobre 3 pilares. Una era, para poder tener la calificación de mecenazgo cultural, una era quién es el que actúa, es decir, quién es el sujeto, cuál es la actividad y cómo o quién define que la combinación de ese sujeto y esa actividad tiene interés social para el territorio. ¿De acuerdo? Un poquito la gobernanza de lo que es el mecenazgo cultural. Entonces, en el caso de las personas, lo que hemos hecho es incorporar, como antes ha mencionado y ha adelantado Borja, el colectivo. Es decir, personas físicas, artistas, que verdaderamente actúan ahí y que hoy no podían ser destinatarios de una fuente de financiación como es el mecenazgo. Cuando, curiosamente, si nos vamos al origen histórico, seguramente estaba ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho es incorporar a las artistas personas físicas y hemos puesto, bueno, pues para empezar con la andadura, un umbral bastante alto. Es decir, consideramos que son válidos, o sea, les damos el sello válido con ingresos hasta 200.000 euros. Es decir, a todos, hasta ahora. Ojalá esto vaya evolucionando. Bendito problema. Pero, obviamente, en la actividad, lo que sí tenemos que también detallar es qué actividades entran y qué actividades no entran. Y aquí hay un poco de todo. Es decir, porque aquí también Europa, es decir, tenemos que mirar también a Europa para determinadas actividades, no incluirlas. Pero lo que hemos hecho es un desglose de qué actividades entran y qué actividades no entran. Porque, entre otras cosas, lo que también tenemos que dar es seguridad jurídica a aquellos que empiezan en este camino. ¿De acuerdo? Y por el tercer pilar, por así decirlo, para la calificación del mecenazgo cultural, el tercer pilar sería el interés social. Entonces, ¿quién determina el interés social? Bueno, aquí lo que hemos hecho es una distribución. Para aquellas iniciativas, aquellas actividades que las desarrollan administraciones públicas o agentes a los que ya subvencionamos, participamos, etcétera, esos están incluidos de forma automática. Pero para aquellos que no están ahí, y por ejemplo para los artistas, las artistas, lo que se ha constituido es un consejo, una mesa de las artes y de la ciencia, con representación diversa de los distintos actores en los distintos campos, desde escritoras, artes escénicas, es decir, un poco con una composición plural, que son los que evalúan y determinan cuáles de ellos pueden ser, es decir, qué obra, qué actividad, qué artista, por su visibilidad, por su dedicación, es decir, evalúan y proponen y de alguna forma tienen el sello. Es verdad que en esto también la exigencia, es decir, tenemos que ir de forma poco a poco, paso a paso, y a partir de 1 millón de euros va a Consejo de Gobierno. Es decir, nosotros también hemos puesto nuestras cautelas, por así decirlo, pero son suficientemente altas para verdaderamente, entendemos, fomentar que estas personas que actúan en este ámbito y que entendemos que es fundamental para el desarrollo como sociedad, para el desarrollo como territorio, puedan disfrutar como fuente de financiación de aportaciones al mecenazgo.
En cuanto a modalidades, bueno, pues ahí ya hay distintas modalidades, desde lo que son donaciones, que las entendemos donaciones habituales, a legados, a comodatos, a préstamos de uso o comodatos, o convenios de colaboración empresarial que también han salido anteriormente. Y como próximos pasos, digamos que el reto que tenemos es verdaderamente el de la concienciación. Porque aquí, y es algo que ha salido, el reto que tenemos verdaderamente es de involucrar. En otros ámbitos, como en la inversión de startups, etcétera, se habla de capital inteligente. Se habla de no solo de aportar euros, sino aportar también conocimiento, de traccionar, de participar. Aquí ocurre lo mismo. Lo que entendemos es que no solo es una fuente de financiación, sino que verdaderamente lo que hay es una participación conjunta y una participación o una involucración verdadera en esas actividades. Lo que buscamos es que esas personas que hacen esa donación, y hay otra cosita para el debate, la palabra micromecenazgo no es algo que nos guste mucho, porque esos 20 euros, esos 50 euros son mecenazgo. Al final, cada uno en función de sus posibilidades. Entonces, esos 20 euros, esos 50 euros, además tienen que ir acompañados de la involucración, de la participación, del interés, de la atracción de esas actividades. De forma que yo me convierto en el embajador de esa artista, de esa actividad, porque verdaderamente entendemos que tan importante o más es esa involucración que los euros que aportan. Los euros a corto plazo sería el objetivo que nos pondríamos, sería el indicador para el titular, pero verdaderamente el avance a una sociedad avanzada está en la involucración y en la participación. Lo que también vamos a desarrollar, y está la norma foral de mecenazgo cultural es de principios de 2019, con lo cual es muy reciente. Y esto es un camino largo. Lo que también tenemos en mente es hacer una plataforma, y de hecho la norma foral así está escrita porque quisimos dejarlo como compromiso, desarrollar una plataforma que facilite el conocimiento por parte de aquellas personas que puedan tener un interés, curiosidad, y aquellos artistas, aquellas actividades e iniciativas que puedan necesitar un escaparate. A la vez, operativamente, la idea es que también facilite esa aportación, digamos que los certificados para luego presentarlos en la declaración, bueno, facilitar la operativa. Y la tercera es extensión, y aquí hay una extensión natural que es al mundo de la ciencia, al mundo de la investigación básica. Hemos empezado por la cultura, pero aquí hay otro camino que es el de los equipos, el de los investigadores, investigadoras y el de los equipos de investigación básica. Entendemos que ahí también tenemos un ámbito donde trabajar, porque verdaderamente todos estos aspectos que estamos hablando, todas estas actividades, patrimonio que queremos dejar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestras hijas, solo como administración no lo podemos hacer. No lo vamos a poder hacer. Luego es necesario una relación de autoexigencia entre lo que es ciudadanía, lo que es administración, esa gobernanza colaborativa, para verdaderamente todos seamos conscientes de que tenemos que participar con euros y tenemos que participar también con nuestro tiempo y con nuestra preocupación. Y como por naturaleza soy bastante optimista, al mismo precio no merece la pena ser pesimista. Esta es, por traer algunos datos, esta es la evolución. Esta es la evolución en general de aportaciones de mecenazgo y de actividades prioritarias, porque aquí también en la historia, según cómo se define actividad prioritaria, es mecenazgo. Es decir, he juntado las dos porque verdaderamente estamos hablando de lo mismo. Y si veis, la parte de abajo, la parte más azulada, es el IRPF, es decir, son personas físicas, y la parte de arriba son impuestos sociedades. Luego veis el peso mayoritario de las personas físicas en la participación. Antes, cuando has hablado del 17, he mirado ahí en la lista, un 30%. En el año 2018, 112.000 personas, y tenemos 375.000 personas hacen la declaración de la renta. Por tanto, estaríamos hablando de más o menos un 30%. Bueno, el reto es
seguir avanzando, el reto es que no solo aporten euros, el reto es que esa cultura de aportación que hoy está más centrada en el ámbito humanitario que en el cultural, también dé paso al cultural y también dé paso a esa participación. Es decir, no solo financio, sino que también me involucro. Bueno, este es un 5% anual de crecimiento. Vamos a ver si le metemos un poquito más de velocidad. Pero en cuanto a personas físicas también hay un incremento del 8%. Luego, esto es paso a paso. E insisto, no vayamos a buscar la financiación, no vayamos a poner, en nuestra opinión, humilde opinión, facilidades e intensidades de incentivos que en el corto plazo nos den euros, pero en la base verdaderamente no hayamos avanzado. Y ya para terminar, y yo creo que ya voy por los 20 minutos, por terminar como hemos empezado, antes, bueno, Irene ha hecho relación de 5 bases, 5 aspectos fundamentales de la Fundación Caraso. Entonces, por terminar tal y como hemos empezado, primero hablaba de curiosidad. Bueno, yo creo que en la administración también necesitamos curiosidad y también necesitamos ese aspecto de experimentación. Tenemos que experimentar. Hay cosas que pueden salir mal, pero tenemos que experimentar y lo tenemos que hacer de forma colaborativa. Hablaba de originalidad. Bueno, aquí tenemos que hacer nuestros viajes propios, que tenemos que adecuarlos a nuestro territorio. En algunos casos aceptaremos, en otras no, pero las reflexiones tienen que ser propias y tienen que ser viajes propios, no porque otros los hacen. Es decir, tenemos que creer en ellos. Necesitamos confianza en nosotros, pero también confianza en la sociedad. Yo creo que la sociedad verdaderamente, si le involucras, participa. Todos tenemos esa responsabilidad de activar a todos los que tenemos alrededor nuestro. Como cuarta, exigencia. Bueno, pues ahí ya con el título de Hacienda ya me entendéis. Pero aquí hay otra exigencia también, y es entre los artistas y los mecenas. Ahí hay una exigencia también, de que se va a hacer un buen uso de ese esfuerzo, de esas aportaciones de esos mecenas, y de que verdaderamente va a tratar de impactar en la sociedad. Luego tiene que haber una relación de autoexigencia. Y la quinta era alegría, y sí, Hacienda y alegría tampoco es un oxímoron, es posible. Pero, eskerrik asko, muchas gracias. Ben, moitas grazas aos catro, porque realmente conseguimos estar dentro dos marcos temporais en que queríamos estar. Como vai haber un debate a partir das 6 da tarde, neste momento só se houvese alguna pregunta puntual que debe ser respondida con certa inmediatez, pois entón teñen a palabra, se non esperámonos para o debate posterior.
verdad es que justo nosotros antes estábamos hablando sobre este tema precisamente, ¿no? Sobre cómo abrir, ¿no?, ese cuello de botella y la solución que se ha dado en Guipúzcoa y también en Navarra es crear un canal de validación para artistas persona física, ¿no? Evidentemente, yo soy consciente de la demanda de otros proyectos para entrar también los incentivos fiscales al mecenazgo. Lo que ocurre es que es cierto que antes comentábamos que en el caso en el que se trate ya de empresas, si la vía más adecuada sería los incentivos fiscales al mecenazgo, o en el caso de existir un incentivo fiscal tendría que ir por otra vía. Pero en todo caso está sobre la mesa de debate, y por el momento los dos casos que tenemos, los dos precedentes en Navarra y en Guipúzcoa, se limitan a artista persona física. Yo ahí, si me dejáis añadir una cosa que no he tenido tiempo un poco de enfatizar en la presentación. Nosotros realmente defendemos un modelo de ley de mecenazgo transversal, eso lo tengo que decir. Estamos ahora moviéndonos porque este debate se está moviendo en muchos ámbitos culturales. Pero cuando yo hacía esta reflexión sobre el mecenazgo y qué es el mecenazgo, precisamente lo que trataba de decir es: seamos conscientes de lo que estamos haciendo, es decir, estamos sectorializando el ecosistema que llamaba, lo estamos sectorializando, porque ahora hablamos de cultura, pero no sé cuál es la experiencia en las comunidades autónomas en las que esto se ha hecho, pero estoy segura de que si se hace en el Estado una ley que incida más en lo cultural, después va a venir la investigación, después va a venir la economía social, el tema de las asociaciones claramente, porque no solo por la dificultad de obtener la utilidad pública, sino que la Ley 49 ahora contiene una serie de requisitos que en un momento dado podrían, con esos mismos requisitos, aplicándolo a las asociaciones, abrir una vía que habría que ver si Hacienda está dispuesta o no. Pero yo ahí también quiero ser muy clara, aunque estamos en un ámbito completamente cultural. Nosotros, en el año 2000, antes del 14, lo primero que hicimos fue reunir a todos los sectores implicados en esa reforma del micromecenazgo para decir, de nuevo, colaboremos, no estamos defendiendo intereses completamente distintos, el problema es que todos ellos en muchos casos son muy legítimos y luego hay una dificultad que es decidir dónde empieza la cultura y dónde acaba, si es que eso se puede hacer, porque con las actividades prioritarias de mecenazgo ha habido muchas dificultades para definir ese porcentaje incrementado cuando se trataba de una actividad cultural o de cooperación al desarrollo, pasaba lo mismo. ¿Yo a qué me dedico? Soy de cooperación al desarrollo, soy cultural de cooperación, cultural internacional, educación pero cultural. Es decir, la técnica legislativa, yo no he tenido mucho tiempo de elaborar en esto y tampoco quería entrar en cosas que al final son un poco tecnicismos, pero la técnica legislativa con la que se haga es muy importante. Sí, yo tengo que decir que, y ya hablo a nivel personal, porque no voy a expresar la posición del Ministerio y además el nuevo equipo tendrá que pensar exactamente qué es lo que quiere proponer, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Isabel. Creo que da lugar a problemas el limitar al ámbito cultural, sobre todo porque creo que al final todas las entidades que podrían ser receptoras de mecenazgo pues se van un poco a redirigir su objeto social hacia lo cultural. Creo que es más sencillo que siga siendo transversal, pero ya digo que esto es mi opinión personal. Gracias. Bueno, siento haberme retrasado un poco al llegar, pero necesitábamos Irene y yo comer algo. Nos ha dado una pájara y hemos ido a reponer fuerzas, pero aún no hemos llegado a tiempo de escucharos. Siento haberme perdido tu intervención, Isabel. Yo en la Comunidad Valenciana, aparte del Consorcio de Museos, formo también parte del Consejo Asesor del Mecenazgo. Hace un tiempo que se creó la ley de mecenazgo y se generó una oficina del mecenazgo. Ahí se trabaja para justamente seleccionar aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que van a ser reconocidas por parte de la Generalitat para poder, a su vez, ser receptoras de mecenazgo y que esos mecenas puedan recibir la desgravación oportuna. Aquí, tanto en la intervención de la mesa anterior como en esta, en varias ocasiones, algunos de los participantes han hecho mención a esos proyectos singulares. A mí me preocupa sinceramente, cuando pensamos en mecenazgo, que pensemos, sobre todo porque vengo de una tierra donde se han hecho tantos disparates durante tantos años con proyectos grandilocuentes que han costado cientos y miles de euros y millones de euros
generando una deuda económica que todavía hoy las valencianas y los valencianos estamos pagando y por lo tanto hipotecando el presente y el futuro de las políticas culturales y las políticas públicas en general, que sinceramente me preocupa que en el año 2020 todavía se siga hablando de esos grandes proyectos. Yo imagino que aquí el Xacobeo tiene que ser la hostia y me parece estupendo, pero me preocupa que cuando hablamos de mecenazgo no pensemos que realmente quien más necesidad tiene de recibir apoyo es el sector productivo de base. O sea, es el sector cultural de base el que está estrangulado. El que está absolutamente estrangulado, deficitario, precarizado y con una asfixia que no se puede soportar. Entonces, vamos a trabajar todos pensando exactamente cuáles son las necesidades. Por circunstancias, desde hace unos meses presido también, porque esta cosa de los cargos te van cayendo como son gratis, pues te van nombrando cosas. Me eligieron en una votación como presidente del producto Turismo y Ocio de Turismo Valencia, de la ciudad de Valencia, y desde ahí estamos impulsando justamente hacer políticas culturales vinculadas con el turismo, pero que sean respetuosas también con la cultura y que todo eso tenga sentido. Es decir, que no soy alguien que está en contra del turismo, ni soy alguien que está en contra de hacer cosas que atraigan el público y la atención pública, no soy alguien que está en contra del sistema, pero me parece que tenemos que trabajar justamente desde lo público, desde las instituciones, para dirigir el foco y prestar atención a quien de verdad necesita el apoyo. Entonces, vamos a medir los grandes eventos, que ya hemos tenido muchos, y vamos a redimensionar aquello que hacemos desde la institución pública, porque si no realmente nos estaremos cargando el sistema cultural y la cultura de base, que es la verdadera cultura. José. E a última palabra, logo por alusións, Manuel Vila contestará e acabamos a sesión de agora. I'd like to confirm exactly your points. And coming from an Anglo-Saxon environment where culture has to be somehow identified economically, I would ask, in a way, I would continue your position more provocatively and ask, how is Galicia, because I would say, where does culture finish and start? I think in Galicia it's much easier than anywhere else. It's much easier in Galicia. Culture is absolutely embedded in community. It's not an artificial thing. And on this, I would also question whether Galicia is going to think about tourism and culture in a different way. I'm always nervous that tourism and culture inevitably seems to go together. Why? Because tourism is a way of taking economy from culture. And we should have learned by now that this doesn't work for the community. ¿Hay necesidad de traducirlo o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Dice David que viniendo de un país anglosajón, donde la cultura se identifica y se valoriza siempre por su contribución económica, dice que quisiera seguir lo que habéis dicho vosotros y sobre todo preguntar que en Galicia, donde es mucho, de alguna manera es más obvio y más fácil y más contundente ver dónde la cultura, por ejemplo, cuando estáis hablando de turismo y cultura, que el turismo a menudo es el que toma la financiación de la cultura, pero en vez... que deberíamos de haber aprendido hasta ahora que el turismo no siempre apoya la cultura, sino que a menudo le quita a la cultura y que sobre todo él urge que en Galicia veamos de hacerlo de una manera diferente. Sí.
por alusiones, evidentemente. A ver, la percepción que nosotros tenemos del Xacobeo es lo que intentamos comunicar, y creo que en eso coincide la mayoría de la sociedad gallega, es que es una oportunidad. Pero es una oportunidad para crear cultura, y crear cultura de base. Ayer acabamos de presentar con más de 80 alcaldes de Galicia un programa participativo en el que se van a llevar a cada uno de las villas y ciudades de Galicia proyectos culturales dirigidos a fortalecer el tejido de Galicia, a fortalecer el tejido cultural. Por lo tanto, el Xacobeo no es un evento elitista, no es construir precisamente industrias creativas y culturales, dar oportunidades a los gestores culturales y dar oportunidades a los artistas y a las personas que están haciendo la cultura del día a día en Galicia. No es nuestra visión, no es lo que vamos a hacer, es permeabilizar en todo el territorio la acción. No es construir grandes paraninfos, no es construir grandes infraestructuras. El Camino de Santiago necesita infraestructuras porque es un camino físico, es obvio, por el que transitan millones de personas, de más de 180 países del mundo. En la ONU hay 193. Por lo tanto, sabemos bien lo que queremos y sabemos bien que todo lo que estamos gestionando va a revertir, cada euro va a revertir en el tejido cultural de este país. Lo más importante para nosotros es el 1 de enero de 2022. Quizás no lo que hagamos antes. Lo que hagamos antes va a fortalecer eso. Y esa es nuestra visión. Permíteme que te diga que no tiene nada que ver con determinadas cuestiones que todos sufrimos, no solo los valencianos, a lo mejor también estamos pagando los demás esos excesos de Valencia. Entonces, me refiero a que todos estamos pagando los excesos de todos. Es decir, eso va al fondo común y al final lo pagamos todos en ese sentido, ¿no? Y lo que decía David Chipperfield, me gusta mucho la observación porque nosotros acabamos de crear una Consellería de Cultura y Turismo porque tenemos esa visión de que la cultura y el turismo no para nada son antagónicos, sino que son oportunidades. El turismo cultural es un valor inherente al propio de Galicia, el turismo vinculado a eventos musicales, al tejido cultural del país, es una oportunidad de mostrarnos y es una oportunidad de generar riqueza, ¿por qué no? Y nuestro modelo de turismo no va en grandes números, sino en intentar ser sostenible y en la calidad y en el acogimiento que nos caracteriza. Un momentiño, José María Arias tenía pedido a palabra, logo respondes ti por ello e pechamos aquí porque ás 6 da tarde temos o tema de debate. Vamos a ver, voy a ser muy breve, pero a mí me gustaría romper una lanza porque está corriendo una leyenda urbana muy peligrosa. Yo me imagino que si hubiéramos hecho hace 3.000 años una encuesta a los pobres egipcios que estaban construyendo las pirámides, pues habrían dicho lo mismo que se está diciendo aquí de muchas obras que se están realizando. Y sin embargo, las pirámides están constituyendo una de las mayores fuentes de ingresos de toda una nación. Puedo decir lo mismo con el Partenón en Atenas o, si queremos empezar a calificar lo que significa el Vaticano en Roma. Estoy convencido que la inmensa mayoría de la gente se rompería las vestiduras y es una de las mayores fuentes de ingresos de la Iglesia y uno de los grandes polos de atracción. Entonces, el hecho de pensar que nuestro patrimonio murió hace 200 años, que no tenemos ninguna obligación de dejar algo de lo que seamos capaces de aportar a las generaciones futuras, me parece de una soberbia increíble. El problema que hemos tenido con determinadas obras y que continuarán y pervivirán a lo largo del tiempo y tendrán valor, es que han sido objeto de corrupción y de mala gestión y de malos manejos. Pero rechazar cualquier tipo de obra, aunque nos pueda parecer en un momento grandiosa, estoy absolutamente convencido de que 100 años después volverá y revertirá en 100 por 1 la inversión realizada. Ojo con estas leyendas urbanas, son muy peligrosas.
porque si no nos limitaríamos exactamente a hacer un parón y no volver a hacerlo más. Yo puedo decir 3 ciudades en el mundo que no tienen nada, o prácticamente nada, que tengan 200 años. Y es un espectáculo. Singapur, Hong Kong o Nueva York. Y eso representa cultura, representa arte. Y debemos preservarlo en todos los niveles. Tenemos una obligación de aportar algo para el mundo. Ten a palabra e é o último. Bueno, me parece que los excesos de Valencia no los cometieron los valencianos y las Cometía, por valencianas. favor, silencio. Los excesos de Valencia se cometieron igual en todas partes, creo que también aquí los hubieron, y en cualquier caso no lo cometieron los ciudadanos, lo cometieron partidos políticos que gobernaban. La responsabilidad no es del territorio, es de los gobernantes. Me gustaría saber exactamente, si es posible, cuál será la participación de los artistas en ese proyecto que usted comentaba, que me parece interesante, pero que yo desconozco. Me gustaría conocer exactamente qué papel se le va a pedir a los artistas en ese contexto de tantos municipios, porque me parece interesante como punto de partida, pero quiero saber exactamente cuál es el papel que van a jugar ahí. Pues lo que se va a pedir es que los gestores, a través de gestores culturales o cualquier grupo, se apunte a un catálogo de artistas de distintos estilos, de distintas áreas, es decir, artes escénicas, danza, música, etcétera, y con esa relación de artistas es con la que se va a confeccionar el programa con cada uno de los ayuntamientos. Nos vamos a sentar con cada uno de ellos y entonces vamos a configurar el programa de un modo pues, colaborativo. Por lo tanto, se va a movilizar gran parte del tejido cultural de Galicia y se va a acercar esa cultura, como digo, pues a prácticamente 1/3 de los ayuntamientos de Galicia en el periodo de mayo a septiembre. Y va a ser financiado por la Consellería de Cultura y Turismo, y los ayuntamientos colaborarán poniendo la infraestructura, la seguridad, las licencias, etc. Entonces, en ese sentido, queremos para que se haga un programa de eventos durante 2-3 días. Yo, con todo respeto, desde mi punto de vista lo veo un enfoque de los años 80. Creo que la cultura ha evolucionado y estamos trabajando de otra manera. Lo digo con todo respeto, con la intención de sumar simplemente. Digo que, bueno, yo creo que todas las opciones son válidas. Este es evidentemente es uno de las 300 acciones que hay programadas, pero es una que, bueno, que va, digamos, a permeabilizar acciones y ponerlas en la calle. Evidentemente no es la única, ni mucho menos. Pero quiero decir que ese es, más que nada, quería transmitir el sentido que tiene todo esto, que no está vinculado a grandes fastos, sino que también cultura urbana, cultura de calle, cultura popular y local. Es un poco lo que quería comentar. Moitas grazas. Vémonos aquí ás 4:30. Bo proveito. Para participar na seguinte parte, xa vedes que queremos que haxa parte do debate, creo que